En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es viernes 18 de octubre de 2024 y la iglesia celebra la fiesta de San Lucas Evangelista. El Señor esté con ustedes. En lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande operarios a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos entonces esta fiesta del evangelista Lucas, autor del tercer evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes lo saben muy bien. Habla San Pablo en la carta a los Colosenses definiéndolo como Lucas, el médico querido. Eso lo puede encontrar en Colosenses 4:14 mejor, según el historiador Eusebio. Había nacido en Antioquía de Siria y era pues un gentil. Pablo siempre en las cartas a los colosenses habla de sus compañeros y nombra primero a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, sin incluir entre ellos a Lucas. Además, en su evangelio, Lucas pues demuestra una sensibilidad particular en lo que se refiere a la evangelización de los gentiles. Es el quien narra la parábola de buen samaritano, es el quien cita pues las palabras de aprecio de Jesús por la fe de la viuda de Sarepta, de Naamán el sirio, del samaritano leproso, el único que vuelve para dar gracias tras haber sido curado. No sabemos nada de las circunstancias pues de la conversión de Lucas, pero podemos deducir que a través de los hechos de los apóstoles, cuando Lucas se une a Pablo, se da allí la conversión. Hasta el capítulo 16 los hechos están narrados en tercera persona y de repente, inmediatamente después de la visión que tiene Pablo de un macedonio que le pide que pase a Macedonia y los ayude, lo encontramos en Hechos 16, pasan a la primera persona del plural. Inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, dice, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarles. Por lo tanto, Lucas acompaña a Pablo en el año 51 a Samotracia, Neápolis y Filipos. Después se repite otro pasaje pues en la tercera persona, lo que nos hace pensar que Lucas no fue arrestado con Pablo e incluso que se quedara en Filipos después que el amigo se fue. 7 años más tarde, Pablo regresa a aquella región y Lucas, que en el capítulo 20 vuelve a narrar en primera persona, está junto a él en Mileto, en Tiro y en Cesarea, también en Jerusalén. Cuando Pablo está en Roma, cautivo en el año 61 más o menos, Lucas se queda a su lado, como demuestran las cartas de Pablo a Filemón y a Timoteo. Después de que todos le abandonaran, en la fase final del cautiverio, Pablo escribe a Timoteo: el único que está conmigo es Lucas. Es posible percibir esta originalidad del Evangelio de Lucas gracias a los 6 milagros y a las 18 parábolas que no se encuentran en los demás evangelios. Vemos una atención particular hacia los pobres, las víctimas de la injusticia, los pecadores arrepentidos y acogidos dentro de la misericordia y el perdón de Dios. Es Él quien narra de Lázaro y el rico Epulón. Es Él quien habla del hijo pródigo y el Padre misericordioso que lo recibe con los brazos abiertos. Es Él quien se refiere a la pecadora perdonada que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Es Él quien cita las palabras de María en el Magnífica, cuando dice que Dios derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos vacíos. La relación particular con María es otra de las características principales del Evangelio de Lucas. Gracias a él,
presuntamente por el testimonio directo que le hizo María, conocemos las palabras de la Anunciación, de la visita a Isabel y del Magníficat. Gracias a él conocemos detalles de la presentación en el templo y el retrato preciso de la angustia de María y José, que no consiguen encontrar a su hijo a los 12 años. Se debe probablemente a esta sensibilidad narrativa, descriptiva e iconográfica, la idea de que Lucas era pintor. Las noticias sobre su muerte son inciertas. Algunas fuentes hablan de su martirio, otras dicen que vivió hasta una edad avanzada. Una tradición más antigua narra que murió en Beocia a los 84 años después de haberse establecido en Grecia para escribir su evangelio. Los restos los encontramos en la Basílica de Santa Giuliana, en Padua. Nosotros, pues yo he tenido la oportunidad de ir cuando voy a Padua, ir a esta basílica hermosa, y allí están los restos del evangelista Lucas. ¡Qué bendición! Gran hombre. De hecho, muchos santos y autores del antiguo, de estos tiempos del siglo del cristianismo, de los siglos del cristianismo, cuando le preguntan ¿cómo hago yo para conocer a Jesús?, la gente dice, y los que saben de Sagradas Escrituras dicen, lean el Evangelio de Lucas, lean el Evangelio de Lucas. Aunque no fue discípulo del Señor ni apóstol, fue discípulo de Pablo, y ver a Pablo es ver a Jesucristo. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús designó a 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde debían ir. Y decía, la mies es abundante, pero los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Y pónganse en camino. ¿De qué está hablando Jesús? De nosotros, de todos, de cada uno de los cristianos, que tenemos la sagrada misión de hacer presente a Jesucristo en medio de esta generación, de una generación violenta, de guerra, de una generación voluble, de una generación que no tiene fundamentos y tantas veces le falta mucho criterio, ¿no? De una generación que va corriendo despavoridamente hacia el abismo. ¿Y quién salvará a esta generación? Ustedes y yo, nosotros que hemos puesto nuestro fundamento en Jesucristo. Rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, porque la mies es abundante, es grande el mundo, pero los obreros cada vez son más pocos. Ven que hay muchos países donde ya hay poco cristiano, donde no hay seminarios, donde no hay formación para sacerdotes, porque no hay vocaciones. ¿Crisis vocacional o una vocación en crisis? Más bien que es esta segunda. Las vocaciones siempre estarán, o las personas siempre estarán. El problema fundamental está que hay una vocación en crisis. Y nosotros tenemos que rezar. La tarea suya y mía es rezar todos los días para que el Señor siga suscitando jóvenes, muchachos y muchachas que puedan seguir el llamado de Jesucristo y hacer presente que Jesucristo está vivo, más vivo que nunca, que Jesucristo murió pero que resucitó, que Jesucristo cambia la vida. Que el evangelista Lucas también nos enseña a amar las Sagradas Escrituras, amar a Cristo, amar la Virgen María y sobre todo amar la humildad que nos da Jesús en su evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.